Muy buenos días, preciosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Coveñas. Coveñas es muy popular por sus playas. Vamos a ir a conocer una de las playas, que aquí en Coveñas hay muchas playas lindas. Vamos a ir a la Caimanera, que es muy popular porque tiene una playa... ¡Uy! Mototaxi, más suave, papi, más suave. Allí llevo el chingue de baño, mi amor, por primera vez. Bienvenidos a este nuevo video. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. ¿Qué pasó, papi? Empuje esa moto, mi amor. Que quedó enterrado y no hemos llegado al mar. Papi, a ver. Uy, bueno, mi gente, llegamos a las playas de Coveñas. Acá hay unos columpios que podemos disfrutar. Pero bueno, acá está el mar, bien chévere, bien bacano. Ahorita sí nos vamos a quitar esta blusa para disfrutarnos con este medio chingue de baño, mi amor. Solo me voy a quitar acá arriba. No van a esperar de aquí para abajo, pues. Ya vamos a montarnos primero en los columpios, mi gente. En estos columpios. ¿Cómo está el agua, vecina? ¿Muy caliente? No, ya me quité hasta los retenedores, porque si no se me oxidan con el mar. ¿Cómo va, vecina? ¿Bien o qué? Bien, bien. ¿Desde aquí a la zona o turista? No, yo no soy de Sincelejo. Eres de Sincelejo. Ah, ok. También se vino a rostizar, porque con este sol nos vamos a rostizar. Uy, mire mi rola favorita, mami. ¿Qué es todo ese pollo, mi amor? Uy, no, qué rico es uno estar en mar abierto, porque cuando estábamos en Necoclí y Turbo, allá no es tan mar abierto porque está el Golfo de Urabá. Han colocado estas piedras acá obviamente por la marea, y eso que aquí la marea es bastante baja. Aquí el mar definitivamente es más clarito, aunque aquí se mira como un poquito café y todo eso, pero vea, se me ven los piecitos. Qué bueno que digo, que parecía que lo hubiéramos miado en el mar de lo caliente que está. Solo nosotros nos ocurre meternos al mar a la 1 de la tarde. Pero tenemos la playa solo para nosotras, mami. Pero viniéramos por ahí tipo 5, 4 de la tarde, eso sí está teteado, mi amor. Quisiera ser jardinero para regar esa flor. Esa linda muchachita me tiene enfermo de amor. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? A ver. Hago también peinado. Ah, usted hace peinados. Trencitas. ¿Y qué vale hacerse unos trencitas? Hay peinado de 20, de 30. Y ahí está haciendo que masajitos. ¿Cuánto vale un masajito? A ver. 20 de las partes y 20 de los pies. Ley, ¿por acá qué se disfruta uno? ¿Hay la playita o qué? Sí, se consigue también el tour ecológico, la casa flotante, la Caimanera. La casa flotante en la Caimanera. sí. Para cuando estén por acá en Coveñas, acuérdense de Gladys, véanla. Véanla bien, ¿oyeron? Ahí ya saben más o menos los precios de las trencitas, que hay gente que le encanta las trencitas, y de los masajes. ¿Estas pepitas se las sacan de las ostras o qué? Sí, esto es la que nace de la concha. Los cuarzos, mostacilla, y también tengo collares de perla. Y estos tan lindos, ¿qué Sí, es eso? estos son tobilleras, caracol con citrina, ¿Y qué precio tienen esas manillas? precios de 15, de 20, de 25, dependiendo del material. Los de perla y así valen 100, 120, la de agua dulce. Si ven este video, pidan promoción. Si compra uno, lleva dos. Bueno, esto que ustedes ven aquí, estos tremendos edificios, un apartamento puede valer por noche 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, son carísimos, y es como la parte nice, la parte exclusiva, tiene Coveñas. Esta zona del mar es mucho más linda que la zona en la que estábamos, que era bien allá adelante. El mar está más color turquesa. Aquí sí no hay kiosquitos, no hay nada de kiosquitos, mira, solamente hay estas carpitas. Y esas carpitas normalmente hacen parte de los hoteles, todos estos hoteles que ustedes están viendo por aquí. Aquí, si ustedes pueden ver, el mar es más clarito, más limpio, por decirlo así, la playa es más limpia. Se puede decir que este mar es de otro estrato, mi amor. Toda esta zona que se le conoce como el Poblado. Aquí el agua es un poco más tranquila, la marea es un poco más bajita, se disfruta más rico. Hay lanchas para hacer recorridos, si eso es lo que quieren. Esta zona definitivamente se ve mucho más linda, rodeada de edificios, de palmeras, las playas más limpias. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo Cuento que uno
uno de los almuerzos que me hicieron aquí de recibimiento. Por allá al fondo tengo a la prima, que es una rola hermosa que se vino para estas tierras calientes. Preparó unas pastas pesto y está decorada con queso parmesano, unas papitas, una carnita. Y bueno, muchas gracias allá a la prima. Prima, gracias. Dios le bendiga. Todo cariño. Para tenerla de por vida acá. Bueno, ¿y qué fue lo que nos faltó, prima? ¿Qué fue? El postre. No se cosecha de mango, entonces es jugo de mango y postre de mango con Oreo. Ave María, mira el postre. Hay que aprovechar el mango en todas sus presentaciones. En todas las presentaciones. Hoy tenemos una mañana calurosa en Coveñas, por ende llevo agua. Junto a mi paloma arrancamos hoy nueva ruta, señores. Aquí en Coveñas fue más una parada para descansar. Me estuve aquí unos días con mi prima, ahí la acompañé, fuimos a la playa, la ayudé en su negocio que tiene una heladería aquí y bueno, hallamos agüita porque créanme que aquí el calor es tremendo, mi amor. Vamos a ir a tanquear primero la paloma. Muy buenos días. Para llenar por favor el tanque y ahorita te digo cuánto acá, ¿vale? Para no estar dando tanto a gasolineras, siempre llevo ahí reserva y uno nunca sabe. Llámela en 25, porfa. Voy a ver si llegamos a La Guajira con la voluntad de Dios, con ella, del sur de Colombia, de Caquetá. ¿Del Caquetá? En la motico. Sí, ya llevo viajando bastante. Fuímonos, mi amor. Palomita de mi vida. Vamos ahorita sí a seguir recorriendo Sucre. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Les tengo una mala noticia. Cogí un rompoy, en el rompoy cogí una variante. Creí que esa variante, esta era la que me sacaba a Sincelejo y resulta que esta variante me saca de nuevo a Coveñas, que está allí. Entonces me estoy devolviendo a Coveñas. ¡Ay, Dios santo! Me toca devolverme. Bueno, según esto, me manda por acá. Puerto Viejo es que se llama. Sí, de Palomita, lo que nos pasa, hijo de madre GPS nos vuelve locas. Te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Yo pensé que esta vía era, la mayoría estaba pavimentada, pero me doy cuenta que no. De pronto debe ser porque no es como la principal para llegar hasta Sincelejo. Normalmente las personas siempre se tiran hasta Tolú y de Tolú ya cogen hacia Sincelejo. Yo decidí aceptar esta creyendo que era un derechazo y que era más rápida. Y puede que sea un derechazo, pero no es la más rápida que digamos, porque miren nada más como está la carretera, pues acá le toca a uno andar por ahí máximo a 40. Si anda más rápido, un bache, un hueco por ahí, pega durísimo. Bueno, acá ya llega nuevamente el pavimento. Oh, se agradece. Esto ya es Varsovia, pero no vayan a creer que es por allá en Europa. En Colombia, mi amor. Esto es ser como un centro poblado. Yo diría que de pronto un corregimiento, porque es bastante pequeño. Como las 9:30 de la mañana, pasando por Varsovia, un corregimiento de Tolú. Caballero, te pregunto, ¿para salir hacia Sincelejo es hacia allá? Sí, dale, gracias. Este es el verdadero viaje que uno debe de buscar. Salirse un poco de las vías principales, tratar de buscar estas vías alternas que te permiten conocer un poquito más de la esencia del país. Mira, qué pedazo de camino el que tengo. Me gusta, me gusta. Se está poniendo guapo, así como la paloma. Aquí la gente no anda en caballo, anda en mula. El venir a Sincelejo tiene una razón. Obviamente conocer la capital de Sucre. Y segundo, vamos a ver si vamos a una feria de caña. Tienen varios productos allí. Y pues mi amigo al que voy a ir a conocer ahorita y que ustedes van a conocer en mis redes, porque él es muy famoso en esta zona, en la costa. Es un youtuber cultural. Entonces va a ser un encuentro muy épico. Les cuento que ya estamos en Sincelejo, señores. Ahora me voy a encontrar con mi amigo que tanto les he hablado de él y que lo tengo así como a la expectativa para que ustedes cuando lo miren, muchas personas de esa zona de por acá de Sucre, de la costa, lo conocen. Él tiene una moto a la que llama La Pollina. Vamos a ir a conocernos con él y vamos a hacer una ruta hoy mismo. La demora es llegar, descargar el maletín con la paloma y arrancar. Bueno, estoy buscando a mi amigo. ¡Ay, míralo! Bueno, mi gente, vamos a subir a la paloma acá tantico. Vea, ay, dígame, ¿no lo conoce? El famosísimo Toño, señores. ¿Qué más?
¿Cómo estás, papi? Vean al Toño aquí organizando la pollina. Mejor dicho, yo aquí le estoy destapando el polvero a Toñito. Y vean, esas son obras de artes que tiene él. Puras fotos de los lugares a los que ha visitado. Detalles que trae los lugares a los que visita. Por ejemplo, esto es sal. Me causó bastante curiosidad. Mire esos trozos tan grandes. Esta es más que todo medicinal. Y estas son degustativas, o sea que uno se las toma, ella se acaba y la recarga de ñeque, compra ñeque y se lo echa. Esos son los icónicos 3 tabacos, por eso es que él se puso usted, Toño, 3 tabacos, ¿no? Sí, lo que pasa es que un señor de oveja me lo regaló, me dijo, le voy a regalar los 3 tabacos, ahí están los 3 tabacos. Los Montes de María cultivan mucho tabaco, sobre todo en oveja, en Colosó, en Chalán. Por ejemplo, que es uno de los que aprecio mucho, un juguete en vera. Como allá los en vera no tienen de pronto para jugar celulares, nada de eso, se juegan con estos juguetes que se enrolla y da vuelta. Y vamos para Galera, que estas es las garrobas de allá de Galera. ¿Eso es algún fruto o algo así? Sí, esto es un fruto, de aquí hacen jalea, hacen astelado, hacen de todo. El famoso sombrero volteado, mi amor. Me lo regaló una comunidad indígena, un 27 vueltas. Tiene 27 vueltas y más cuesta más o menos como 1.700.000. Este según las pajas, las texturas, entonces según eso vale. Hay unos que valen más caros. No, este es 33, me equivoco, es 33. Tiene 33 pajitas. Sí, estas son totumas que me he ido trayendo de los pueblos. Todo esto que tengo acá es que me he ido trayendo de los pueblos que me han regalado. Un museo, creo que eso en algún momento será más grande porque... Traigo más cosas, entonces yo creo que me voy a tener que conseguir un sitio más grande. Bueno, nos alistaremos porque vamos de viaje. Ya le quité, acá adelante le quité la colchoneta que llevaba, el bolso, el camping, bajé algunas cosas de las maletas para ir un poco más liviana. La pollina recargada con el pollín de Toño. Aquí está la salida para Tierra Dulce, se llama el pueblo, un corregimiento de Galera, se llama así, donde hacen panela, entonces van a hacer un festival que se llama así, Festival Dulce, algo así. Eso es lo bueno de uno andar con gente de la zona, mami. No estoy andando con cualquiera. Estoy andando con el youtuber cultural más grande de esta zona, mi vida. Pero la mía subió a 80 en bajada. Porque en subida va a 40. Esta es la primera vez que voy a hacer ruta con alguien en carretera. Y la vamos a hacer con mi amigo Toñito, de aquí de Sucre. Ahí va la pollina y la paloma. Vamos a ir a conocer verdaderamente un poco de estas zonas. Y qué mejor que hacerlo con Toño, que Toño conoce bastante. Y entonces, mi vale, yo a usted como que lo conozco de redes sociales. Tú eres Toño, ¿no? Hombre, por fin lo conozco. Vamos, mi amorcita, porque te llevaré al 15º festival en Guararé. Me acaban de dar 50.000 pesos, parce. Ese carro que va allá. Un hombre hermoso, con unos ojazos. Dijo que miraba mis videos, estamos acá en una gasolinera. Me dijo, hey, he visto tus videos. Y me pasó 50.000 barras. Definitivamente yo soy una consentida de Dios. Si ese muchacho ve este video, que Dios le multiplique, lo llene de amor, de mucho cariño. Y estoy feliz. Nunca me habían dado plata así. Acabamos de llegar a Corozal. Está relativamente cerca de Sincelejo. A la gente que es de Corozal, mi amor, aquí les estoy recorriendo sus hermosas calles. Acá hay una lumita, amor. Uy, palominchis. Estos cruces son bien berracos. Aquí no hay semáforo, mami. Bueno, ya estamos en Betulia. Esta es la ruta del color porque las casitas están pintorescas. Me dice Toño que esta es una ruta turística donde muchas casas las pintaron de manera artesanal y los techos están hechos de palma de bareque. Está la palma de bareque que le colocan arriba como techo. Las casitas están bien pintorescas, vean. Mira, está acá, parece como el sombrero, me encanta. Allá está la iglesia de Betulia, mi amor. Como dicen ustedes acá en la costa, cipote calor, hombre. Estoy que me aso, Toñito, mano. Esta mujer que no está acostumbrada a la calor sino al frío, casi está chupando el calor. Voy a dejar la paloma ahí un momentico y vamos a probar los famosos diabolines. Bueno, ¿y cuáles son los famosos diabolines que vamos a probar? ¿Pero de qué está hecho el diabolino o qué? No, tiene varios ingredientes, empezando por el almidón de yuca. Me dice que a base de yuca. Y los tienen de varios sabores, de queso. De los más sabrosos es de ajo. Bueno, vamos a probar los diabolines. Ya saben que los diabolines son hechos a base de yuca.
Los vamos a probar porque yo ya he probado el casabe, pero el casabe lo preparan solito, ¿sí? Entonces vamos a comernos una a ver qué tan crocante es. Uy, papu. Es muy duro. Andrea probando el diabolí, no hay que ir, separte un diente. Son duros. Los originales son los que son duros. Vale, eso está muy duro, mano. Agua. Sí, Eso mi agua. duros. Pero están muy ricos. De Vale. sabor están muy ricos. De sabor saben como a ajo y a quesito. Porque son de ajo y queso. Mira, todo este poco, pues. ¿Ya con esto almorzamos o qué? O no, con eso no lo puedo engañar. Esto es muy tostado, mano. Esto le puede bajar a uno una muela, mano. Esto le baja una muela a uno. Ya hay que saberlo comer. Y si la tiene coca, que la rellena. Bueno, ya nos comimos los diabolines, ya los pagamos y ya nos vamos. Y este se lo voy a obsequiar a ella. ¡Ay! Salí premiada, mami. Dios le bendiga. ¿Cómo es el nombre suyo? Candelaria. Candelaria, mi amor, vea. Y es que Candelaria tiene un negocio de chaolines, ¿es? Yaulín. Yaolines, aquí saliendo de Betulia, para que cuando se pase por esas zonas, por aquí en Sucre, por favor ven y me la visita y le dicen que la vieron en este video, ¿oyeron? Esos chaolines estaban bien ricos. Bueno, hasta aquí me trajo la paloma y Toño siguió derecho. Bueno, ya me le acabó el primer tanqueado de la paloma. El que le eché cuando estaba en Coveñas. Yo creo que ese debe ser Toño. Yo creo que se devolvió. Yo creo que habrá dicho esta china huevona. ¿Qué, hombre? Mírala, allá viene. Mira, no, esta china huevona, mano. La paloma también tenía sed. Estamos en Cincé. Este pueblo es conocido porque aquí nació, todavía está vivo, el autor de la pollera colorada. El maestro de la compuso vive acá, maestro Madera. Okay. Y también de porro Imágenes, que está muy pegado ahora, en todos lados sale ese porro que se llama. Comentando Toño que este pueblo, Cincé, hizo parte de la infancia de Gabriel García Márquez. Acá vivieron los papás, en esa casa que ustedes están viendo allá al fondo. Algunos dicen que Gabo nació aquí, otros dicen que Gabo nació en Aracataca, otros dicen que en La Guajira, que en Riohacha. De verdad que si yo hubiera sabido que ese lugar era por acá, créame que no me hubiera echado este viaje con la paloma. Es que yo vengo desde Coveñas, todo esto nos tenemos que devolver. Era una primita de la paloma. Esta primita de la paloma no quiere prender. Ya, ahora sí. Ahora de la mañana sí prende. Ahorita sí quiere prender porque ya le dio pena. ¿Sí bebe? Véala, le dio pena y ahí sí prendió, ¿sí? Sí, ya verá que ella dijo, no, yo no voy a quedar No más. voy a quedar mal. Ya la iba a boletearla porque no quería prender. Pero bueno, ahí ya va. Bueno, preciosos, hay una de las cosas que le quiero comentar y es que por favor valoren este video porque nos demoramos 3 horas, señores, 3 horas desde Cincelejo para llegar a este lugar. Así que bueno, primero como que vamos a ir a comer porque me duele la cabeza y apenas almorcemos, vengo y les muestro porque hicimos todo este recorrido para conocer a estas personas que están aquí. Mi nombre es Liliana Martínez, soy la organizadora de primer festival Tierra Dulce, soy la presidenta del comité Tierra Dulce. Mucho gusto también. Ella viene de allá, del Caquetá. Sí, hombre, pero qué bueno. O sea, el calor que está haciendo tan berraco. Esto, cuando la pandemia lo implementaron los indígenas, o sea, uno iba a una comunidad de ellos y enseguida le enganchaban un coso de esto en el pescuezo, o sea, para que tomara uno lo que iba a tomar, por la cuestión de que no usaba el vaso del otro ni nada, sino que cada uno tenía su vasito personal. Así. Va a tocar que me deje uno a mi parce y me lleve uno encargocado acá para estar tomando por ahí. Sí, este es personales, que acá se usa para la contra, peñeque, que son los tragos acá, y el guandolo. Uy, yo hace rato que no me miraba tan roja, parce.
y estoy sudando una cosa increíble. Me tocó quitarme esa camiseta. Yo creo que por aquí debemos de estar a más de 35 grados porque qué calurazo. Almuerzo de gallina, amor. No, gallo. De gallo. Es gallo, no ¿Hay es gallo? gallina. ¿Hay Gallo gallo? criollo, sí. Ay, Es que- con razón no lo miré tan piernón. Yo, a ver, ya las hembras somos las que somos piernonas. Y por acá está un caldito de pollito. Aquí el limón se lo echan hasta el arroz, según lo que dijo Toño, ¿no? Hasta la rola echó limón. Hasta el arroz. Entonces yo le dije que, hombre, pero a un caldito de pollo tan rico le echa limón. Digo, sí, échele limón. Bueno, pero no me salió zumo. Señas de que no tengo que echarle limón. No me salió zumo, pailas. Va, yo se lo voy a echar. A ver usted si le sale buen zumo. Ahí está. Ese es miel de caña. ¿Y eso qué es, panelita? Batidillo ¿Batidillo qué es? de la misma panela. Entiendo que tiene ingredientes de limón, coco y anís. ¿Y estos qué son? ¿Panelitas? Esas son panelitas de leche con coco. Panelitas de leche con coco. Panelitas de leche con coco, vean. Y esta pues la miel. Esa es la miel. La miel de caña. Miel de caña. Ay, la panela normal. Mira, ¿esto qué es? ¿Una libre de panela? No, sí, casi 1 kilo. Tiene 800 gramos. Este es el jugo de la caña. Allá en Caquetá lo hacen, pero como guarapo. Le echan limoncito, hielo y Ave María. Ah, es el mismo, ya tiene limón hecho, ¿cierto? Le echan el limón de una a la caña. Está delicioso. Este es un ron artesanal producido acá en la tierra. Es natural. Tiene anís en grano, clavito, panela y corozo. Tipo cóctel. O sea, pero venga, ¿eso no me va a emborrachar ni nada? No, es tipo cóctel. Ah, bueno. tipo Pruebe y cóctel. deguste. Un poquito porque hace años y tomamos mucho. A ver, cosa que va a manejar, que eso no tenga alcohol. Eso pasa caliente por la garganta, mi amor. Andrea tomándose el primer trago de guandolo. ¿Esto es guandolo? Guandolo. Es rico, sabe como a vinito, sabe como fermentado, se siente caliente, que vas acá y el estómago se lo calienta, pero está rico. Y está diciendo que está apurado, mira. Está rico, está rico. Bueno, dele otro ahí pues, para que no se voltee. Con tal de que no me haga dormir de aquí para allá y fue pucha, a ver. No, es que aquí es de nada, para que no se voltee hay que darle 2. ¿Sí o no? Uy, no, él me dijo que eso no era alcohol, entonces va adentro, mami. No es alcohol. No vaya a ser Venga, alcohol. yo me puedo llevar la botella más bien. Ay, mentira, Claro, mentira. claro. Mentira. Muchas gracias, está rico. Bueno, mucho gusto. Yo soy Elkin Madrid, Ajá. uno de los paneleros de acá de la zona. Aquí contamos con miel Miel de panela. miel de caña de azúcar. Ah, ok. La famosa conserva de orejera. Contiene ñame, leche y la orejera. La misma conserva de guineo maduro, papaya y, como siempre, la panela. O sea que esto viene siendo como un dulce de Navidad, más o menos. ¿Parecido o qué? Conserva de Semana Santa. Conserva de Semana Santa. O sea, esto lo puede acompañar uno con quesito y queda... Es correcto. Y acá tenemos una mercocha platino que contiene coco rallado. Y luego viene el proceso de la panela. Variedad de panela, panela pequeña. ¿Por qué la envuelven en esta hoja y no, por ejemplo, en bolsa? En Caquetá se envuelve en bolsa porque aquí en esa hojita. Por lo general se llama panela de hoja o panela criolla, lo da la hoja de bijao. Ah, esta es la hoja de bijao. La hoja de bijao. Con la que hacen los tamales en Antioquia. Con esto hacen Es tamales. correcto. El batidillo que contiene coco rallado, coco picado, anís en grano, nuez moscada y zumo de limón. Eso, M3, llevamos 3. Ya ahorita los pago. No vaya a creer que yo me voy volada de acá. ¿Oyó? Acá tenemos la mercocha más dura. También contiene coco rallado, coco picado, nuez moscada, zumo de limón. Esto es lo que caracteriza la panela. El bate. Si esto no seca, no da el producto de la panela. De esto depende Que se ponga dura la que se panela. ponga dura la panela o de no se convierte en esto que mercoche. tenemos aquí en mercoche. Mejor dicho, aquí todos son productos a base de panela. Bueno, muchos productos sacan de acá. Qué bueno, valió la pena haber venido 3 horas para llegar hasta acá. Este es el uso que tiene esta coca, ¿ves? Que no Póngale tiene que cuidado. llevar vaso ni nada, y además, ¿qué? amigable con el medio ambiente. Amiga. Claro, porque no estás utilizando tu plástico ni nada de eso. ¿Y eso qué? Ah, ¿Uno que me dieron ahorita? personal. No, ya. Te me quieren emborrachar, mano. Vamos a ver. Ah, bueno. Oa, qué vaina es sabrosa, mano. Ron artesanal. Otro para el folclor, porque señores, tengo ustedes el señor del acordeón. Tóqueme una ahí, por favor. A ver, una tocadita en la caja. Eso. Entonces, ahorita vamos a mezclar la caja con el acordeón. Póngale cuidado cómo suena esto de rico, vean. Recuérdame si
preciosos. Yo creo que ya aquí finalizamos todo este recorrido que hicimos desde Coveñas hasta aquí, hasta Pueblo Nuevo, con decirle que todavía están allá dándole a la música. Yo ya me despido de este sector. Me encantó haber venido hasta acá, a pesar de que fue bastante largo con la paloma. Creo que el final fue súper épico. Escuchar a estos músicos tocar es una de las cosas más bonitas que he vivido. Así que bueno, me despido desde Pueblo Nuevo, que es un municipio de Sucre. Nos vemos en un próximo video, preciosos. Espero que se hayan disfrutado este video tanto como yo. Recuerden que nos vemos en Instagram, por allá subo qué estamos haciendo el día a día de los viajes. Como siempre les digo, se despide esta Caqueteña desde por acá, desde Sucre. Nos veremos en el siguiente video. Chao, Pingüín.